Y bueno, antes de empezar con lo de el curso, en realidad, denme un segundo para ponerme los audífonos. Okay. Entonces, vamos a ver el segundo comunicado de acreditación, ¿verdad? Que es el proceso de comunicación que se está haciendo este semestre, por lo que les comentaba la semana pasada. Y bueno, este es un material pequeñito, es sobre todo para que conozcan los atributos que se evalúan en el plan para la acreditación. Habíamos dicho que por qué nos acreditamos, ¿verdad? En realidad nos acreditamos, dice, para garantizar que los programas cumplen con los estándares mínimos de calidad. Básicamente, este proceso de acreditación es para eso, digamos que sirve porque nos permite garantizar que los programas se están actualizando y que cumplen con los requisitos mínimos de calidad. Cuando trabajamos en esta parte de acreditación, pues hay que desarrollar o hay que cumplir una serie de atributos que se van desarrollando a lo largo de la carrera, desde que ustedes iniciaron hasta que finalizan con su proyecto de graduación, buscando que pues sean profesionales integrales, que se puedan atender las demandas del mercado y también para un mejor desempeño profesional. Entonces, lo que se busca y lo que se evalúa son 12 atributos que los vamos pues evaluando en los diferentes cursos que ustedes van llevando a lo largo de la carrera. Entonces, ya me devuelvo aquí. Vamos a ver primero qué son los atributos, ¿verdad? Y entonces dice que los atributos son los resultados evaluables de forma individual que indican el potencial de los graduados para adquirir competencias para la práctica en el ámbito laboral. Entonces, básicamente lo que hacemos es eso, hacer una evaluación de los atributos para ver si se están logrando desarrollar, ¿verdad?, a través de todo el plan de estudios, ¿verdad? Entonces, hay diferentes Profe, niveles, ¿sí? profe, disculpe, está compartiendo pantalla, es que yo no la estoy viendo y no sé si soy yo No, o si es que no está compartiendo. hoy estoy, ¿verdad? Sí, gracias por decirme. Ahora sí. Sí, profe, ahora sí, muchas Sí, ahora gracias. sí. No, gracias a usted por decirme. Cuando es así, por favor, me avisan, porque a veces se me olvida. Entonces, básicamente lo que les decía es que estos atributos, pues los vamos evaluando y la idea es que, pues, ustedes vayan adquiriendo, digamos, todas esas competencias para que cuando salgan a trabajar, pues tengan ahí una serie, digamos, de características que han venido desarrollando pues a lo largo de la carrera universitaria. Hay 12 atributos que son conocimiento de ingeniería, análisis de problemas, diseño, herramientas de ingeniería, ingeniería y sociedad, medio ambiente y sostenibilidad. ¿Ok? Entonces, lo que hemos estado haciendo es que vamos evaluando los atributos, pues en cada curso estamos evaluando un atributo, aunque se pueden evaluar varios, ¿verdad? Por curso. Sin embargo, pues ha sido todo un tema desarrollar esto de los atributos y cómo evaluarlo en los diferentes cursos. Entonces, pues en algunos cursos se evalúan diseño de ingeniería, por ejemplo, donde tienen que desarrollar propuestas de solución a diferentes situaciones, en otros análisis de problemas, en otros conocimiento de ingeniería, herramientas de ingeniería, cómo aplicamos herramientas para resolver diferentes problemas. Y así sucesivamente, pues en los diferentes cursos se van a ir evaluando los diferentes atributos. Los otros 6 están por aquí. Ahí tenemos la parte de administración de proyectos y finanzas, trabajo individual y en equipo.
Vean que esto pues lo trabajamos pues en la mayoría de los cursos, sin embargo solo en algunos es donde digamos se evalúa. La parte de ética y equidad, habilidades de comunicación, aprendizaje continuo investigación, ¿verdad? Estos son los 12 atributos que se deben, digamos, desarrollar a lo largo de su plan de estudios para eh, que cuando ustedes salgan ya a trabajar, pues hayan desarrollado todas estas competencias. Obviamente que cuando ya salen, pues también van a seguir trabajando en algunas de estas y pues mejorando, ¿verdad? Pero es parte, digamos, de la formación y de lo que nosotros buscamos con este proceso de acreditación, de tratar de ir mejorando y ver cómo vamos desarrollando cada vez más y de una mejor forma estos atributos en los estudiantes. Entonces, básicamente esa es el, la comunicación, digamos, de esta semana de la parte de acreditación. Igual está el material en la carpeta que yo le llamé acreditación y ahí le puse semana 2. Entonces ahí tienen la información. Ok, entonces vamos ahora sí a continuar con los temas del curso. Vamos a ver dónde habíamos quedado. Sí, habíamos visto esta parte, habíamos hablado de las alternativas para adecuar la capacidad disponible. Entonces hablábamos de dos tipos de medidas, una que era actuar sobre la demanda y la otra actuar sobre la capacidad disponible, ¿verdad? Y sobre la capacidad disponible mencionamos que podemos tomar medidas de ajuste transitorio tratando de acercar la capacidad disponible a la necesaria, ¿verdad? Y entonces ahí es donde hablábamos un poco de la medida más común, que es, por ejemplo, las horas extras. Profe, Sí, disculpe, por cualquier cosa, para que sepa, está compartiendo la el vista del monitor. presentador. Sí, voy a quitarlo para que quede un segundo. Ahora sí, para que les quede bien ahí. Okay. Y hablamos también de los 3 horizontes de tiempo. Recuerdan que habíamos hablado de planeación a largo plazo, planeación a mediano plazo y planeación a corto plazo. Entonces, pues hay diferentes decisiones en cada uno de esos periodos de planeación. Y pues habíamos dicho la semana pasada que lo que nosotros vamos a estudiar en el curso se ubica en el mediano y corto plazo, ¿verdad? Entonces tiene que ver con agregar, por ejemplo, personal, agregar equipo, agregar turnos, por ejemplo, que eso está en el mediano plazo, o en el corto plazo, que ya es propiamente la parte de programación, ¿verdad? Del día a día, la parte de producción. Entonces, básicamente eso fue así como en lo que quedamos en la última clase. Vamos a ver 2 conceptos de capacidad que son muy importantes y son la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. En la capacidad de diseño decimos que es la producción teórica máxima de un sistema en un periodo dado bajo condiciones ideales. Puede estar dado pues, en diferentes unidades, ¿verdad? Puede ser, por ejemplo, toneladas por año, número de camas, qué sé yo, tamaño de un salón de clase, número máximo de unidades producidas en un periodo de tiempo X. Y la mayoría de las organizaciones operan sus instalaciones a una tasa menor de la capacidad de diseño.
Se nos llevan sus recursos al límite y prefieren operar a un porcentaje menor. Entonces, la capacidad de diseño es la capacidad ideal de un sistema. ¿Okay? Por lo general, no se trabaja a la capacidad de diseño. ¿Okay? Por lo general se trabaja a un porcentaje menor. Y entonces ahí es cuando hablamos de capacidad efectiva. Y decimos que entonces la capacidad efectiva es la capacidad que una empresa alcanza dadas las restricciones operativas actuales. A menudo la capacidad efectiva, dice, es menor que la capacidad de diseño. Y entonces aquí, cuando nosotros vamos a hacer un estudio de capacidad y vamos a hablar, por ejemplo, vamos a hacer un plan, ¿verdad? Estamos hablando de planeación. Por lo general, no tomamos la capacidad de diseño, sino trabajamos con la capacidad efectiva, porque es el tiempo, digamos, real, disponible, con el cual podemos contar para, por ejemplo, para la producción. Entonces hay que tener cuidado con estos dos conceptos, ¿verdad? Una cosa es la capacidad de diseño, que es la capacidad ideal, ¿verdad? De lo que el sistema podría dar, y la capacidad efectiva, que es la capacidad disponible, quitándole, ¿verdad? Todas aquellas restricciones operativas. Entonces, esas son, digamos, los dos, digamos, conceptos básicos de capacidad. Y pues aquí entonces volvemos a encontrar lo que vimos la semana pasada, que son las dos medidas de desempeño, que es la utilización y la eficiencia, solo que ahora están calculadas en función de la capacidad de diseño y de la capacidad efectiva. Recuerden que la semana pasada vimos o hicimos un cálculo en donde teníamos las horas digamos, reales, y a eso le fuimos quitando, le aplicamos la utilización, le aplicamos la eficiencia y nos dio las horas, digamos, disponibles que teníamos para trabajar. ¿Ok? En este caso, ¿alguno tiene el micrófono abierto? Tenemos otra vez esas dos medidas de desempeño, que es la utilización, que vean que dice es el porcentaje de capacidad de diseño que realmente se logra, y lo vamos, en este caso se va a calcular como la producción real entre la capacidad de diseño, y la eficiencia, que es el porcentaje de capacidad efectiva que se alcanza en realidad, y lo calculamos como la producción real entre la capacidad efectiva. Ok, entonces esos son, digamos, esos dos conceptos que ya habíamos visto, ¿verdad? Y que se podrían calcular, digamos, de esta forma si tenemos esa información. Entonces aquí les puse un ejemplo muy básico en realidad. Esta es una empresa que hace panes para desayuno. Dice y quiere entender mejor su capacidad. Entonces se pide determinar la capacidad de diseño, ¿verdad? Que dijimos que es la producción teórica máxima del sistema bajo condiciones ideales, la utilización y la eficiencia de la planta. Entonces tenemos la siguiente información. Dice, la semana pasada la instalación produjo 148,000 unidades. La capacidad efectiva es de 175,000 y la línea de producción opera 7 días a la semana en 3 turnos de 8 horas al día. La línea fue diseñada para procesar estos panecillos a una tasa de 1,200 por hora, o sea, unidades por hora. ¿Ok? Entonces, queremos calcular vamos a calcular aquí, vamos a ver, aquí nos decía, la capacidad de diseño. ¿Ok? Entonces, vean que en este caso, bueno, ahí yo les puse como toda la información. Y si nosotros queremos entonces calcular la capacidad de diseño,
en este caso, nosotros tenemos que se trabajan 7 días a la semana, 3 turnos de 8 horas cada uno, ¿ok? Y tenemos una tasa de producción que nos están dando ahí, ¿verdad? Entonces, la línea fue diseñada para que dé una tasa de producción de 1.200 unidades por hora. ¿Ok? Entonces, esa sería nuestra capacidad de diseño. Vean que es la capacidad teórica máxima en condiciones ideales, ¿verdad? Aquí decimos, se trabajan 7 días, 3 turnos, 8 horas, y la tasa de producción para la que está diseñada la línea es de 1.200 unidades por hora. Y eso nos da 201.600 panecillos, ¿verdad? O unidades. Esa es la capacidad de diseño. ¿Ok? Entonces, calculemos la utilización. La utilización, entonces vean que sería la producción, dijimos que la utilización es la producción real entre la capacidad de diseño. La producción real, nos dijeron en el problema, que es de 148.000. ¿Ok? Y la capacidad de diseño, ¿verdad? Que es la capacidad ideal, es de 201.600 que la acabamos de calcular. Por lo tanto, en este caso estaríamos utilizando un 73.4%. Vean que en realidad uno podría decir, bueno, es una utilización, digamos, baja, ¿ok? Porque estamos usando solo un 73% de la capacidad teórica máxima. Ujú. Y luego podemos calcular la eficiencia. La eficiencia la vamos a calcular como la producción real entre la capacidad efectiva. ¿Ok? En este caso, la capacidad efectiva es la que tiene que ver con el tiempo, digamos, disponible, real disponible. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso? Que bueno, aquí no tenemos todos los datos, pero nosotros en la capacidad de diseño dijimos, se trabajan 7 horas, 7 días, 3 turnos, 8 horas. ¿Verdad? En la capacidad efectiva, nosotros tenemos que decir, bueno, pero de esas horas, por ejemplo, hay un porcentaje de tiempo que se dedica a descansos, porque los trabajadores van a almorzar, van a tomar café, por ejemplo, puede ser que se dedique cierto porcentaje de tiempo a alguna preparación al inicio del turno o tengan que asistir a alguna reunión. Entonces, todos esos tiempos que son no productivos, le restan a esa capacidad de diseño, ¿verdad? Y entonces nos da la capacidad efectiva, que es la capacidad real. En este caso, nos lo están dando y lo que dicen es que la capacidad efectiva es de 175.000 unidades, ¿ok? Entonces, a la hora de hacer este cálculo, vamos a dividir entre la capacidad efectiva, ¿ok? Y entonces nos dan que la eficiencia es de un 84.6%. Entonces vean las diferencias. ¿Verdad? Una cosa es la capacidad de diseño y decimos, bueno, en estas condiciones ideales que ahí no habrían descansos, no habría tiempo perdido, la tasa de producción es constante, ¿verdad? O sea, siempre se van a hacer los 1.200 unidades, yo puedo hacer 201.600 panes, ¿ok? Pero en realidad, con todos los tiempos y todo lo que está sucediendo, no hago 201.000, sino que hago 175.000, que es mi capacidad efectiva. Entonces, si calculamos la eficiencia se calcula en función de la capacidad efectiva y nos da un 84%. En el caso de la utilización, la calculamos en función de la capacidad de diseño, ¿verdad? Pero en algunos casos, por ejemplo, no conocemos la capacidad de diseño y por lo tanto también podríamos hacer el cálculo con capacidad efectiva. ¿Ok?
Entonces ahí va a depender de las condiciones de la información que tengamos. Y dice, si se estima la producción esperada, entonces sería la capacidad efectiva por la eficiencia. Vean que nos da la producción esperada. Entonces, 148,000 es lo que esperaríamos producir con una eficiencia del 84,6%. Entonces, vean que es como esto, ya esto no lo daban, pero lo podríamos calcular si tenemos la capacidad efectiva y la eficiencia. ¿Okay? Entonces, son medidas, digamos, básicas que podemos calcular y que nos dan idea de lo que está sucediendo y también nos permiten identificar, digamos, puntos críticos para poder desarrollar proyectos de mejora. Profe, Sí. ¿podría porfa trazar a la filimina anterior para ver un toque nada más algo de un número? Sí, claro. Listo, gracias. Ok. Ok, entonces aquí, bueno, ahí está el resumen de lo que acabamos de ver, ¿verdad? Las respuestas. Y aquí entonces decimos, bueno, ¿qué pasa, por ejemplo, si nosotros aumentamos la eficiencia a un 90%? ¿Cuánto aumentaría la producción? ¿Ok? Entonces vean que si hacemos ese cálculo, tendríamos la capacidad efectiva, que son 175,000, por la eficiencia, que es en este caso de un 90%, que es lo que esperaríamos, y eso nos da un aumento en la producción y ahora podríamos hacer 157,500 panecillos. ¿Okay? Entonces, vean que estas medidas o estos son indicadores que nos permiten también a nosotros poder identificar puntos críticos para proyectos de mejora, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para pasar de un 84,6% a un 90%, por ejemplo? Uno podría decir, bueno, no es tanto, es como casi un 3%, un 3 punto algo. Pero hacer los cambios para poder hacer ese incremento puede ser todo un proyecto. ¿Ok? Entonces, estos son elementos muy importantes que nosotros debemos de poder calcular cuando hacemos análisis de capacidad. ¿Ok? Porque nos permiten también pues llevar el control de cómo se está comportando, ¿verdad? Entonces podemos saber en qué nivel de eficiencia estamos, qué nivel de eficiencia es el que se está trabajando para saber cuánto va a ser la producción, por ejemplo, esperada, y si lo relacionamos con la parte de planeación, bueno, cuando nosotros vamos a hacer el plan de producción, tenemos que conocer, digamos, con qué nivel de eficiencia se está trabajando en las diferentes, por ejemplo, en las diferentes líneas. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso va a depender también lo que nosotros vamos a poder planificar y hacer, digamos, todos los cálculos respectivos para poder hacer el plan de producción. Igual aquí les puse como una parte 2, nada más ahí como para completar el ejercicio. Vean que dice que la administradora necesita incrementar la producción de este tipo de producto y para satisfacer la demanda debe agregar una segunda línea de producción. Dice, basada en la información de la línea existente y estimando que la eficiencia va a ser menor debido a que el personal va a ser nuevo,
se estima que es que se puede llegar a un 75%. Entonces, ¿cuál sería la producción esperada? ¿Verdad? Entonces, en este caso, si hacemos el cálculo, vean que un 75% de eficiencia estaríamos esperando una producción de 131.250 unidades. ¿Okay? Entonces, vean cómo va variando, ¿verdad? Los niveles, digamos, de producción dependiendo de la eficiencia con la que estemos trabajando. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo claro, profe. Todo bien, profe. Listo. Ok, en realidad yo sé que ya ustedes vieron eso. Nada más ahí como para refrescar un poquito. Entonces, dice las decisiones sobre la capacidad deben estar integradas en la misión y la estrategia de la organización. Las inversiones no deben realizarse como gastos aislados, sino como parte de un plan coordinado para colocar a la empresa en una posición ventajosa, ¿verdad? Esta parte de capacidad es muy importante y se lo encuentran con mucha frecuencia. Lo veo mucho, digamos, en los proyectos de graduación, en donde, digamos, parte de los problemas que muchas veces se encuentran es que, digamos, las líneas de producción no están, digamos, produciendo la cantidad de unidades que se espera. Y entonces, o la eficiencia está muy, muy baja y entonces ya eso da pie, digamos, a que podamos hacer estudios para ver cómo podemos solucionar eso, ¿verdad? A veces también ni siquiera se conoce cuál es la capacidad de cierto proceso. Entonces, es muy importante porque no es solo, digamos, la parte de tiempo, de cuánto podemos hacer, sino que siempre eso está relacionado a la parte económica, ¿verdad? Que es lo que al final, con todos los proyectos que hacemos, pues andamos buscando, ¿verdad? Cómo minimizamos costos, cómo ahorramos y cómo hacemos más eficiente el proceso. Hay algunas consideraciones importantes, como por ejemplo la parte de pronosticar la demanda con exactitud, ¿verdad? Esta parte de pronósticos y que ustedes lo vieron en logística, es sumamente importante, ¿verdad? ¿Cómo hacemos esa proyección de demanda? ¿Qué modelos usamos? Porque recuerden que hay diferentes modelos de pronósticos. Bueno, en realidad hay muchísimos modelos de pronósticos. A nivel de los cursos, digamos, del curso, ven pues algunos nada más, ¿verdad? Hay software con el cual que están, digamos, especializados para esta parte de pronósticos. Y este es todo un tema, ¿verdad? Porque no podemos generalizar un modelo para todos los productos, por ejemplo, que tenemos en la empresa, porque tienen comportamientos diferentes. Y entonces recuerdan, por ejemplo, que hay diferentes tipos de modelos. Hay modelos que tienen, digamos, o los comportamientos más bien de los datos varían. Hay unos que son, les llamamos de nivel, o sea que son relativamente constantes. Eso no significa que siempre tienen el mismo valor, sino que no tienen mucha variabilidad. Hay otros que tienen tendencia, tienden a crecer o a decrecer. Hay otros que tienen tendencia a estacionalidad, por ejemplo, o tienen solo estacionalidad. Entonces, todo eso hace que cuando nosotros vamos a trabajar en el tema, por ejemplo, de pronósticos, tengamos que hacer todo un proceso de evaluación para llegar a decir, por ejemplo, qué modelo es mejor, digamos, para pronosticar para ese tipo de productos. Entonces, no sé, imagínense que tengan, pongámosle bajo, un número pequeñito, 20 productos diferentes. No todos se comportan de la misma forma. No vamos a usar el mismo modelo para todos los productos, porque en realidad eso nos daría error,
¿verdad? Entonces es un aspecto importante a la hora de hacer, digamos, tener en cuenta la parte de capacidad, porque los pronósticos muchas veces son un insumo para poder hacer, digamos, el plan de producción, ¿verdad? Muchas veces el primer plan que hacemos está basado en proyecciones de demanda. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Dice entender la tecnología de los incrementos de capacidad, ¿verdad? Eso es muy importante porque eso nos lleva también a hacer cambios, modificaciones, encontrar el nivel de operación óptimo. Eso es lo que se busca, sin embargo, no es tan sencillo, ¿verdad? Muchas veces lo que hacemos es ir como mejorando en el tiempo, pero encontrar un nivel óptimo de operación, pues tiene su dificultad. Y construir para el cambio, porque tenemos que estar siempre en constante mejora y vamos a ir pues haciéndole cambios a todo lo que hacemos. Entonces, cuando hablamos de capacidad, dice, debemos ajustar la capacidad a la demanda. Hay que determinar la capacidad de producción de las estaciones de trabajo en un sistema para poder determinar la capacidad de todo el sistema. Entonces, cuando hacemos un estudio de capacidad, pues hay que encontrar, digamos, el detalle de todo lo que sucede, digamos, en las diferentes estaciones, de las diferentes líneas que tengamos, por ejemplo, de producción, para poder entonces hacer ese análisis de capacidad completo. Hay un elemento muy importante cuando hacemos análisis de capacidad y es el cuello de botella, que ya eso pues también lo han visto en otros cursos, y decimos que el cuello de botella es una operación que es el factor limitante o la restricción. ¿Okay? Tiene la capacidad efectiva más baja de todo el sistema, limita la producción y dice el tiempo del cuello de botella es el tiempo de estación de trabajo más lenta, ¿verdad? Entonces, es muy importante cuando nosotros vamos a hacer análisis, por ejemplo, en un proceso y tenemos que, andamos buscando, por ejemplo, capacidad, identificar cuál es o cuáles son los cuellos de botella, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la estación o esa es la operación que me limita la capacidad del proceso, ¿verdad? Puede ser que tengamos un equipo, que todos los productos tengan que pasar por ese equipo para que se haga una inspección, por ejemplo, una prueba, y pues solo tenemos uno. Entonces, podría ser, digamos, el factor limitante que no me permite aumentar la producción, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Siempre tener presente cuál es el cuello de botella en el proceso. Aquí vamos a ver algunos conceptos también. Yo creo que ya la mayoría los conocen. Entonces, por ejemplo, tenemos el tiempo de producción, que es el tiempo que tarda una unidad para pasar a través del proceso, desde el inicio hasta el final. Entonces, en este caso, vean que tenemos 3 estaciones. La estación A, que dura 2 minutos. La estación B dura 4 minutos y la estación C dura 3 minutos, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto tiempo dura en pasar una unidad a través de todo el proceso? Bueno, es la sumatoria de las 3. En este caso, es 9 minutos. Y eso es a lo que le llamamos el tiempo de producción. ¿Okay? Aquí les puse un ejemplo. Y es un proceso en donde se hacen sándwich. Vean que tenemos una operación que es donde digamos, se genera la orden. Tiene un tiempo de 30 segundos por unidad. Luego hay 2 líneas donde se hace, digamos, está la operación de pan, llamémosle así, y la operación de llenar. La operación de pan dura 15 segundos por unidad y la operación de llenar dura 20 segundos por unidad y hay 2 líneas idénticas. ¿Okay? Después de esas 2 líneas hay una operación que es la tostadora,
que dura 20 segundos por unidad, y luego el empaque, que dura 37.5 segundos por unidad. Dice, cada línea tiene dos operadores. Dice el operador 1, toma y corta el pan. El operador 2, agrega los ingredientes y coloca el sándwich en la banda que lo lleva a la tostadora. Y el operador 3 empaca el sándwich. ¿Ok? Entonces, si nosotros tenemos este proceso y tenemos estos tiempos, ya el tiempo por operación, ¿cuál sería nuestro cuello de botella? ¿Cuál es el tiempo de producción del proceso? ¿Cuántos sándwiches por hora se pueden producir? ¿Okay? Entonces, viendo esto, ¿cuál sería nuestra operación cuello de botella? La tostadora. ¿Por qué? Porque digamos que usted extiende la orden, ¿verdad? Y entran las líneas de producción. Entonces usted va a poner el pan, lo llena, ¿verdad? Y van los dos órdenes y la tostadora solo es una. Entonces ahí se pueden ir como acumulando, tal vez. Ok, ¿algún otro? Gracias. Empacar, profe, ¿Por qué? porque es la que dura más. Sí, efectivamente. En este caso, bueno, vean que se prepara la orden que dura 30 segundos. Luego tenemos el pan y la operación de pan y la operación de llenar, que sí, hay dos líneas, van a generar ahí una cola, ¿verdad? Y está la tostadora, que solo tenemos una, pero la tostadora dura 20 segundos por unidad, ¿ok? Pero luego viene el empaque, y el empaque dura 37.5. Entonces, el empaque es nuestro cuello de botella, porque es la operación que tiene el tiempo más largo, ¿ok? Entonces, este sería inicialmente el cuello de botella. Voy a ver si tengo aquí, déjenme ver si mis archivos, creo que en alguna clase había hecho. Déjenme ver si era este. Tal vez para que lo podamos ver. Ahí como yo lo había simulado en alguna clase. Pero déjenme ver si este está con todos los datos que tiene que. Son 15 segundos. Segundos. Y este tiene 20. Vamos a ver. Ok, si lo viéramos ahí funcionando, vamos a ver cómo estaba este. Ok, vean que donde se hace, digamos, la cola más grande es aquí, en el empaque, ¿verdad? Entonces, es en realidad, digamos, el cuello de botella, ¿ok? Vean que ahí está. A pesar de que solo tenemos una tostadora, sin embargo, el empaque es donde se hace la mayor cola, ¿verdad? Y entonces por eso es que esta operación, que es la que tiene el tiempo más largo, se convierte en nuestra operación cuello de botella, ¿ok? Entonces eso es importante. Siempre cuando nosotros estemos haciendo un estudio en algún proceso, es identificar cuál es el cuello de botella. Y entonces recuerden que el cuello de botella siempre va a ser el que tiene el tiempo de la estación más lento, o sea, el que tiene el tiempo de producción más grande. ¿Ok? Entonces, en este caso, ese sería el
el cuello de botella. Ahora, ¿cuánto es el tiempo de producción? Creo que 122.5 segundos. 122.5, correcto. Porque vean que tenemos aquí 30 segundos, 15, 20, 20 y 37.5, ¿verdad? Porque cada unidad pasa solo por un lado, digamos, o por una de las líneas de montaje. No podemos sumar las dos. Eso es importante y es un poquito, digamos, por lo que les puse este ejemplo. Entonces, recuerden que aquí el tiempo de producción es la sumatoria de todas las operaciones por las que pasa el producto, ¿verdad? Entonces, en este caso, orden, pan, llenar, tostadora y empaque. Y la última pregunta es, ¿cuántas unidades por hora se pueden producir? Eh, 29, profe. Ok, 29. Gracias. ¿Alguien más que tenga algún otro valor? Profe, no hay que tomar en cuenta el tiempo que dura la otra línea. O sea, sería como el doble de tiempo, entonces se pueden producir más. O sea, hay que tomar en cuenta todo, digamos, pero ahí, bueno, depende cómo lo quieran resolver. Pero la idea es decir, bueno, en una hora, digamos, ¿cuántos sándwiches podemos hacer? Profe, no son 96. 96. ¿Okay? ¿Por qué 96? Digo que se toma la hora y se divide entre el tiempo que se dura empacando un sándwich. Entonces, ahí se sacarían cuántos se pueden empacar en la hora, digamos. Ok, perfecto. Son 96 sándwiches, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recuerden que ese es nuestro cuello de botella, ¿verdad? Entonces es el que me limita la producción. Ok, entonces aquí, bueno, ahí están las respuestas de los anteriores. Aquí yo les puse el mismo diagrama y en cada una de las estaciones les puse cuánto se podía hacer. Entonces vean que, por ejemplo, en la operación de la orden se duran 30 segundos por unidad, o sea, se pueden hacer 120 unidades por hora. O sea, se pueden atender ahí 120 unidades. En el caso del pan, 240 en la línea 1, 240 en la línea 2. En el caso de llenar, 180 y 180, ¿verdad? En el caso de la tostadora, 180 unidades por hora. Pero vean que en el empaque solo podemos hacer 96. ¿Ok? Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿cuánto se puede producir? Unidades completas en una hora, solo se pueden hacer 96 porque ese es nuestro cuello de botella. Entonces es lo mismo que tomemos la hora, ¿verdad? Que es lo que yo les puse aquí, los 3.600 segundos, entre el tiempo del cuello de botella y eso nos da la producción. ¿Okay? Entonces, vean que estos son, yo siempre les digo, estos son cálculos, digamos, sencillos, no hay nada complicado. Lo importante de todo esto es que cuando nosotros hacemos un estudio en un proceso, bueno, primero que deberíamos conocer cuál es el tiempo de operación, ¿verdad? ¿Cuál es el tiempo estándar? Entonces, eso es una parte súper, digamos, es básica, pero es muy, muy, muy importante que esté, digamos, actualizado.
porque necesitamos saber cuánto se dura en cada una de las operaciones. Y luego también necesitamos encontrar o saber cuál es nuestro cuello de botella, porque eso va a limitar la producción. Entonces, con eso nosotros podríamos tomar medidas, o puede ser, por ejemplo, que a la hora de hacer el plan de producción, nosotros tenemos que decir, bueno, no, en esta línea lo que vamos a planificar son tantas unidades, porque eso es el máximo que puede sacar. O en otros casos, por ejemplo, también podemos usar esta información para decir, bueno, por ejemplo, si es una operación en la cual yo lo que puedo hacer es, dependiendo de la producción que tenga, digamos, de lo que tengo programado, cuántas, por ejemplo, personas puedo colocar, por ejemplo, en esa operación. ¿Para qué? Para, digamos, poder atender la producción. Y ahí entonces hay muchísimas cosas que se pueden hacer, pero siempre tenemos que identificar cuáles son nuestros cuellos de botella. Ahora bien, cuando a veces solucionamos y eliminamos, digamos, qué sé yo, decimos, bueno, ¿qué pasaría aquí? No sé, por ejemplo, si yo pongo otro empacador, ¿verdad? Puede ser que ya este deje de ser nuestro cuello de botella y ahora el cuello de botella es otra operación, ¿verdad? Entonces, siempre lo que andamos buscando también es tratar de balancear la línea, ¿verdad? Y eso es también parte de lo que ustedes vieron en estudio 2, que es donde se ven balances de línea, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder estabilizar el proceso, aprovechar mejor los recursos, aumentar la producción y tratar de eliminar, digamos, los cuellos de botella, ¿verdad? Entonces, por lo general, siempre hay alguna estación cuello de botella, pero tratamos como de minimizar ese impacto. Aquí les puse otro esquema, ¿verdad? Otro diagrama, nada más. Vean que en este caso, bueno, pues hay dos, digamos como dos rutas, porque está la operación 1, 2, 3, la 4, la 5, la 6 y la 7, pero hay algunos productos que pasan por la 4 y otros productos que pasan por la operación 5. No hay, digamos, ninguno que pase por O4 y por O5 y luego por O6. ¿Ok? Entonces, en ese caso, si lo viéramos así, diríamos, bueno, el cuello de botella en realidad es 24 minutos, que es la operación más larga, ¿verdad? Ese sería nuestro cuello de botella si viéramos, digamos, como un todo la línea. Y el tiempo de producción, pues en este caso tendríamos dos, que sería el que va por la parte de arriba, que pasa por O4, o el que va por la parte de la operación O5, que en este caso es de 46 minutos y de 27. ¿Okay? El tiempo de producción máximo, bueno, 46 minutos porque es la ruta más larga. Entonces también podríamos tener casos de este tipo, ¿verdad? Donde tenemos, pues digamos, productos que pasan por diferentes operaciones y pues ahí igual podemos identificar cuál es nuestro cuello de botella. Hay algunos otros conceptos importantes que los usamos con mucha frecuencia. Uno es el takt time, que dice es qué tan frecuente se debe producir una pieza para satisfacer las necesidades de los clientes basándose en las ventas. Okay, el takt time lo calculamos como el tiempo disponible de trabajo por digamos, por periodo entre la demanda del cliente por periodo, ¿verdad? Entonces, muchas veces lo que pasa es que dependiendo, digamos, de lo que tengamos que producir, ¿verdad? De esa demanda, nosotros tenemos que hacer el cálculo y decir, bueno, para cubrir esta demanda, por ejemplo, ¿cuál es el takt time? ¿Cuál es el tiempo, digamos, al que deberíamos de correr? Y pues dependiendo de eso, se toman, digamos, decisiones. ¿Ok? Entonces eso es importante, lo usan y lo encuentran lo usan con mucha frecuencia en la empresa. Recuerden siempre que es el tiempo disponible de trabajo entre digamos, la demanda. ¿Ok? Luego, el tiempo de operación. El tiempo de operación en este caso lo podemos definir como el tiempo de preparación más el tiempo de corrida.
¿verdad? Eso le llamamos tiempo de operación. Incluye esos dos elementos. El tiempo de procesamiento sería el tiempo promedio que una unidad tarda en pasar por el sistema. Y el tiempo de ciclo, que es el tiempo promedio entre la terminación de unidades. ¿Ok? Entonces, estos son algunos conceptos básicos. ¿Ok? El índice de procesamiento es igual a 1 entre el tiempo de ciclo, la eficiencia, que ya lo vimos, la productividad, que es producto entre insumos, que eso ya lo vieron en estudio 1, y la utilización, que es el tiempo activo entre el tiempo disponible. Entonces, vean que hay, digamos, algunos conceptos, en este caso, digamos, generales que uno debería de saber. Sin embargo, pues siempre es importante cuando uno va a hacer un estudio, por ejemplo, en la empresa, siempre investigar, digamos, qué es para ellos. Por ejemplo, el tiempo de operación. En este caso, nosotros decimos, bueno, de acuerdo digamos, al libro que estamos usando, el tiempo de operación en este caso incluye tanto el tiempo de corrida, ¿verdad? Es el tiempo, digamos, de servicio, más el tiempo de preparación. Pero cuando ustedes van a hacer un trabajo en la empresa, por ejemplo, ustedes deben preguntar qué significa para ellos eso, ¿verdad? Porque nos encontramos que a veces tienen de conceptos diferentes. Y entonces, pues la información que tienen registrada también es diferente. Entonces, siempre es importante tener, digamos, conocer, digamos, el concepto, pero también conocer cómo lo aplican en la empresa, qué es para ellos eso, porque varía. O sea, vieran que uno se encuentra muchos casos en donde a veces uno dice, pero esto, ¿no? Es que en la empresa lo que calculan es esto. Entonces, tiene uno que ubicarse y adaptarse, digamos, a lo que están haciendo y a cómo lo trabajan también. Entonces, esos son conceptos importantes, pero también hay que, algunos podrían variar. Aquí yo les puse un gráfico, aquí lo puse un poquito más grande porque ahí está muy pequeño, de cómo todo eso está relacionado, ¿verdad? Y entonces, vean que tenemos, por ejemplo, el tiempo de corrida. Entonces decimos, bueno, el tiempo de corrida va a depender del tamaño de la serie, ¿verdad? Y del tiempo por unidad. El tiempo de operación va a depender del tiempo de corrida y del tiempo de preparación. ¿Okay? El tiempo de procesamiento va a depender, por ejemplo, del tiempo de operación y el tiempo en la fila, o sea, el tiempo en cola, el tiempo de espera para ser atendido. El tiempo de ciclo va a depender del tiempo de operación. Por aquí tenemos también la velocidad, que va a depender del tiempo de la operación y el tiempo de procesamiento. Tenemos por aquí el índice de procesamiento, que depende del tiempo de ciclo, ¿verdad? La eficiencia, que obviamente depende de las normas y los estándares que hayamos definido, y del índice de procesamiento. Por aquí tenemos productividad, que va a depender de los insumos también. La utilización, ¿verdad? Que depende del tiempo disponible y del tiempo activo. Entonces, vean cómo todo está relacionado, ¿verdad? Y entonces es mucho de lo que nosotros hacemos y de la información que muchas veces necesitamos para diferentes cosas, ¿verdad? Aquí yo lo puse como en la parte de capacidad, pero no necesariamente siempre estamos haciendo un estudio de capacidad, pero sí requerimos pues alguna información de esta para hacer diferentes estudios, ¿verdad? Entonces vean ahí cómo todos esos elementos están relacionados. Y entonces uno podría decir, bueno, es que yo necesito calcular el tiempo de operación, pero entonces para el tiempo de operación, ¿qué necesito? Necesito saber cuánto es el tiempo de corrida, pero para el tiempo de corrida yo necesito saber cuál es el tiempo por unidad. Y entonces necesito conocer el tiempo estándar y necesito saber, por ejemplo, el tamaño del lote,
¿verdad? Porque puede ser que los lotes sean variables, puede ser que sean fijos, puede ser que varíe dependiendo de las necesidades. Y necesito el tiempo de preparación. Entonces, hay tiempos de preparación, cuánto duran esos tiempos de preparación. Y ahí ya con eso, pues es todo un montón de información que hay que recolectar, ¿verdad? Entonces, siempre lo que hay que tener es como una estructura para poder determinar qué ocupamos y cómo eso, digamos, se relaciona. Entonces, son así como algunos conceptos ahí importantes que ya los conocen, que ya los han usado, pero que ahí, digamos, vemos como toda la relación entre ellos. Aquí les puse otro ejemplo un poco relacionado con esos conceptos. Tenemos el tiempo de ciclo de producción en este proceso. Vean que tenemos dos procesos, el de producción de pan, que dice 1 hora 100 hogazas, y el de empaque, que son 3/4 de hora por 100 hogazas, ¿verdad? Entonces sacamos el tiempo de ciclo, producción de pan, serían 100 unidades cada hora. Eso es lo que está saliendo. El tiempo ciclo de empaque serían 100 unidades cada 0.75 horas, ¿verdad? Ese sería el tiempo de ciclo. El cuello de botella sería la producción de pan, ¿verdad? Porque es el que tiene el tiempo más largo. El tiempo de procesamiento, vean que sería 1.75 horas por cada 100 hogazas, ¿verdad? Eso es lo que está durando, digamos, la producción. Y en este caso la utilización del empaque, que sería de 75%, porque vean que este en 1 hora hace 100 y este en 3/4 de hora hace 100, ¿verdad? Entonces tiene un 25% de tiempo no utilizado, ¿verdad? Entonces la utilización aquí sería del 75%. Aquí les puse otro ejemplo, ¿verdad? En este caso, vean que ahora tenemos 2 procesos de producción de pan y uno de empaque. Los tiempos son iguales, eso no ha cambiado. El tiempo de ciclo de producción del pan individual es de 100 unidades cada hora, ¿ok? Y el tiempo de ciclo para las 2 líneas de producción de pan, aquí me faltó algo, pero son 100 unidades, estas son 100, sí, 100 unidades cada 30 minutos, ¿verdad? Voy a ponerles para acá, porque ahí me faltó eso. Aquí serían 100 unidades cada 30 minutos. Y es porque vean que en este caso, cuando nosotros tenemos 2 operaciones exactamente iguales, pues el tiempo de ciclo disminuye a la mitad, ¿verdad? Entonces, lo podemos expresar también de esta forma. El tiempo de ciclo de empaque sigue siendo 100 unidades cada 0.75 horas, y el cuello de botella ahora aquí más bien es el empaque, ¿verdad? Porque hay 2 procesos de producción de pan. Entonces sigue siendo el que tiene pues el tiempo más grande. Entonces tenemos lo siguiente, dice, si se trabajan 8 horas diarias, ¿cuántas unidades de pan se pueden fabricar? ¿Cuál es la utilización de los procesos si solo se puede producir lo que se puede empacar? ¿Y cuántas horas se necesita trabajar para poder aprovechar al máximo los recursos de ambos procesos? Entonces aquí yo les hice vamos a ver si ahí está todo. En realidad les puse, bueno, ¿cuál es el cuello de botella? En este caso es el proceso de empaque.
Si se trabajan 8 horas diarias, dice cuántas unidades de pan se pueden fabricar. Entonces vean que aquí nosotros tenemos que se pueden hacer bueno, vamos a ver aquí, voy a usar esta partecita de aquí abajo. Vean que en la producción de pan, en un turno, ¿verdad? Que sería de 8 horas, nosotros podemos hacer 1600 unidades, porque tenemos que es 100 hogazas cada hora, ¿verdad? Entonces podemos hacer 1600. En el caso del empaque, nosotros podemos hacer 100 cada 3/4 de, 3/4 de hora. Entonces, en ese caso, en un turno, nosotros podríamos empacar 1066 hogazas. Entonces, ahí nosotros podríamos decir, bueno, si se trabajan 8 horas diarias, ¿cuántas unidades de pan se pueden fabricar? De 1066, porque está limitado por el cuello de botella. Okay. Y aquí dice cuántas horas se necesita trabajar para poder aprovechar al máximo los recursos de ambos procesos. En realidad, si nos pusiéramos a hacer alguna evaluación como para decir cómo aprovechamos al máximo los recursos, vean que diríamos, bueno, en un turno yo puedo hacer 1600 unidades de pan y 1066 en empaque. ¿Ok? ¿Qué pasa si trabajo 2 turnos? En producción de pan podría ser 3200 unidades y en empaque 2132. ¿Verdad? Entonces, un poco tratando como de balancear la línea. Entonces, podríamos pensar, por ejemplo, es una opción. Podríamos pensar, bueno, ¿qué pasa si empaque trabaja un turno más? Entonces, si trabajara un turno más, podría empacar 3198 unidades. Y vean que entonces casi que igualamos la producción de pan. ¿Okay? Eso sí, se tendría que tener un inventario de 1 hora para poder cumplir con el plan, de manera que los 2 procesos inicien al mismo tiempo, porque vean que inicia el proceso de pan y hasta después de que estén las primeras 100, digamos, bueno, en este caso 200, inicia el empaque. Entonces, tendríamos que tener 1 hora de inventario para que los 2 procesos empiecen a correr al mismo tiempo y poder entonces, digamos que balancear esta cantidad. Que aquí sean 3200 y aquí 3198. ¿Okay? Entonces, un poco la idea de este ejemplo es que puedan ver, digamos, que parte de lo que se busca es tratar también de generar escenarios de cómo podríamos mejorar para poder aprovechar, digamos, al máximo los recursos. ¿Verdad? Entonces, esta podría ser una opción. No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí. Ok, entonces vamos a trabajar con, creo que no lo abrí, vamos a ver dónde está. Yo les dejé ahí un problema de capacidad que se llama la pescadora. Entonces vamos a trabajar con ese ejercicio. Entonces dice lo siguiente. Dice, de los registros de la empresa surge la siguiente información referida a su producción de filetes de pescado empanizados y fritos que se realizan 3 procesos continuos. Entonces tenemos 3 procesos que son el proceso de fileteado, el proceso de empanizado y fritura y el proceso de envasado. Y tenemos información de cada uno de los procesos. Entonces tenemos en el proceso fileteado,
La unidad de producción es de 96 kilogramos, ¿ok? De filetes. Cada filete pesa en promedio 125 gramos. Hay 4 operarios que trabajan en equipo durante un tiempo reloj de 40 minutos y realizan una unidad de producción. Ok, entonces vean que en este proceso tenemos 4 personas que trabajan juntas haciendo la misma operación. ¿Verdad? No es que cada uno hace una unidad por aparte, sino que para hacer una unidad trabajan los 4 juntos. ¿Ok? Y duran 40 minutos en realizar una unidad de producción y esa unidad de producción es de 96 kilogramos. Luego tenemos el proceso de empanizado y fritura. Entonces, la unidad de producción en este caso es de 28 kilogramos de filetes. Cada filet terminado de este proceso pesa en promedio 150 gramos. Se trabaja con 2 máquinas iguales que empanizan y fríen. Para hacer una unidad de producción, una máquina tarda 18 minutos. Entonces, aquí hay 2 máquinas iguales, cada una trabaja por separado y producir una unidad en una máquina tarda 18. ¿Okay? Y luego el proceso de envasado. Entonces, en el proceso de envasado tenemos una unidad de producción de 32 cajas conteniendo 8 filetes empanizados y fritos en cada caja. En este proceso trabajan 2 operarios. Cada 18 minutos un operario envasa una unidad de producción. Y entonces, en este caso, igual que en el anterior, hay 2 personas trabajando. Cada persona trabaja en forma independiente. Dura 18 minutos haciendo el envasado y de una unidad de producción. Y esa unidad de producción tiene 32 cajas y cada caja contiene 8 fillets. ¿Okay? Entonces, esa es la información con respecto a los procesos. Ahora vienen algunos datos comunes. Dice, se trabaja un turno de 8 horas. Los operadores tienen 30 minutos de café y 40 minutos de almuerzo. Actualmente se trabajan en promedio 21 días por mes. Debe asumirse que existen al principio de cada turno un tiempo de preparación del centro de trabajo de 30 minutos. ¿Okay? Esto para los 3 procesos, si no me equivoco. ¿Okay? ¿Y qué se pide? Se pide calcular la capacidad de diseño y la capacidad efectiva. ¿Okay? Entonces, para la capacidad de diseño, aquí igual nosotros podríamos decir, bueno, es la capacidad ideal. Podríamos asumir, por ejemplo, que se trabajan los 30 días del mes. ¿Okay? Sin embargo, vamos a hacerlo con 21. ¿Okay? Y la capacidad efectiva. Calcular la producción diaria en cada uno de los procesos. ¿Cuánto es lo que se puede hacer por día? ¿Cuál es el proceso crítico o el cuello de botella? ¿Cuál es la producción máxima diaria expresada en filetes de la línea de producción? Dice, si se tiene una estimación de la demanda de filetes para los próximos 4 meses, considera que con la capacidad actual se puede cubrir. Calcule el porcentaje de demanda que se puede cubrir en cada proceso. Analice los resultados del inciso 6 y elabore una propuesta para poder cubrir la demanda. Y aquí está la proyección de esos 4 meses. ¿Okay? Entonces, la idea es que traten de resolverlo. ¿Okay? Vamos a hacer hasta el punto 5, que es donde vamos a calcular si podemos cubrir la demanda para esos 4 meses de acuerdo a este pronóstico de demanda que tenemos en esta tabla. ¿Okay? Okay. Entonces, la idea es que traten ustedes de resolverlo y luego revisamos. Si tienen dudas, me pueden preguntar. Son las 2:27. Digamos que duren
Digamos que 30. 5, digamos que a las 5 para las 3 revisamos para ver cómo o sea, revisamos el problema y luego a las 3 hacemos, bueno, después de que hagamos esa revisión, hacemos un descanso, ¿ok? Entonces, igual yo voy a estar aquí, si alguno tiene alguna pregunta, con toda confianza la puede hacer.